El mayor aprendizaje para mí que me ha servido a futuro de todos los trabajos que he tenido fue cuando trabajaba en la tienda de ropa en Jack & Jones, donde lo que más se premiaba era la venta. Nos daban formaciones de venta constantemente y aquello era el logo de Wall Street en ropa. Víctor Téllez, coach, host de La Hoguera y creador del movimiento humano híbrido, ha inspirado a millones a reconectar con su cuerpo, dominar su mente y trascender los límites impuestos por el sistema. Tío, yo quiero tener pasta porque yo quiero proveer a mi familia. Yo quiero que mi madre se pueda pegar un puto viaje a donde le salga de las narices y yo pagárselo. ¿Tú sabes cómo me pone a mí la carne de gallina eso? Si te empeñas en que por trabajar más duro o por picar más fuerte vas a conseguir lo que antes conseguiste con menos esfuerzo y no lo consigues, es una cuestión de que a lo mejor ha cambiado el ciclo y ahora toca hacer algo sutilmente diferente. Si ahora mismo, Víctor, te quitan todas las empresas y te sueltan, por ejemplo, en Chile, una cosa que harías para generar ingresos rápidos. No me conoce nadie y no existe internet para que me puedan encontrar, pero sí tengo los conocimientos que tengo. Entonces lo que haría sería... Muy buenas, bienvenidos a Dueño de tu Tiempo y este capítulo es muy especial por muchos motivos. Empiezo a enumerarlos porque el invitado es el primer invitado al podcast, número 1. Número 2, es una persona muy especial para mí, luego veréis por qué. Y número 3, creo que podéis sacar, le vamos a exprimir al máximo porque tiene muchos puntos que son valores principales de este podcast, como la consistencia, como la constancia, como la acción, que para mí sabéis que es fundamental. Y la persona que vais a tener aquí delante hoy es una persona de acción, así que sin más, bienvenido Víctor Téllez. Muchas gracias, Samu. Qué ilusión es ser el primer invitado de tu podcast, Dueño de tu Tiempo, que yo no sé si lo seré, pero estoy muy ilusionado y al menos sí estoy en el camino y aprendiendo mucho de ti, por supuesto. Bueno, Víctor está aquí por sus propios logros, pero he de decir que para mí es una persona muy especial. Nos conocemos ¿hace cuántos años? Pues unos 15 años más o menos, yo creo, ¿eh? 15 años. Ha llovido, ¿eh? Cuando voy a intentar que veáis alguna imagen que metan por aquí de nuestras caritas, cuando nos conocimos allá por el año 2013, que ha llovido. Y bueno, es que realmente no quiero ponerme yo a describir cosas, quiero más bien que contemos cómo le conocí, os voy a contar, porque me parece, antes de preguntarle a él, fue muy curioso. Yo estaba trabajando de entrenador en una cadena de gimnasios hace muchos años y de repente llegó un chico ahí tatuado, tal, con una energía brutal y empezó a meterse ahí a las clases. Y empezamos a hacer unas migas brutales, entablamos una amistad muy rápido y la verdad que ahora miro atrás, 15 años atrás, y lo veo como un empresario brutal, una persona referente en el mundo de la salud y tiene además varios proyectos muy fuertes y varias empresas. Entonces es como que abro y cierro los ojos y veo a ese Víctor que le conocí siendo un crío, que éramos los dos unos críos, y le veo ahora y digo, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y eso es lo que quiero que intentemos hoy plasmar para que vosotros podáis veros identificados en Víctor. Así que la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué recuerdas del Víctor pequeño, de tu infancia? Si tú, imágenes que yo creo que nos vienen a todos de la infancia, ¿cuáles serían esas imágenes que te vienen a ti de niño? Pues sobre todo para poder hilarlo con esta temática y para hacer con retrospectiva un camino hacia donde estamos, es un niño con muchas inseguridades y con muchos miedos. Y además, supongo que esas inseguridades y miedos siguen aquí dentro, en ese niño que todos tenemos dentro, pero quizá de alguna forma trabajadas y también muchas veces tapadas. Pero ese niño tenía muchos miedos y considero que los miedos no son malos, evidentemente, sino que van forjando el camino que nosotros vamos dibujando a lo largo de nuestra vida para conseguir objetivos relacionados con acabar por mitigar o por apagar esos miedos, ¿no? Los miedos que pueden ser infundados, pueden ser reales o no. Pero fíjate que yo cuando era un niño lo que tenía era mucha admiración por los chavales populares del colegio, por esa valentía que todos esos niños tenían a la hora de mostrarse, los chavales que se montaban los primeros en las bicis grandes, que a mí me daba un pánico terrible, y a mí todo eso me daba miedo y sentía admiración y también envidia. Admiración y envidia. Y fíjate que durante todos estos años la admiración y la envidia han ido ahí paralelas y he tenido que lidiar con ello porque uno de los digamos puntos débiles o lastres personales míos siempre ha sido esa
ese freno a la hora de decir, transforma la envidia en admiración y pregúntate por qué esa persona está consiguiendo lo que tiene para tú poder alcanzarlo. Este punto me parece brutal. O sea, aquí ya sabéis que aunque yo voy a intentar sacar todo lo posible de Víctor, cuando salen estas cosas que resuenan tanto con este proyecto, es algo que creo que todo el mundo en su vida ojalá llegue a ese punto, ¿no? Porque yo también he sentido eso, ¿no? Que al principio dices, aunque no seas ni consciente, pero tienes esa pequeña de que te jode casi un poco que alguien esté en ese punto que tú quieres estar. Y yo es verdad que ese clic también lo hice tarde, ¿eh? Lo hice con bastantes años ya, empezar a admirar y a decir qué puedo hacer para ser como esa persona o para gestionar esto como esa persona o para tener esa empresa tan bien gestionada como esa persona, ¿no? Y yo sigo teniéndolo, ¿eh? O sea, todavía cuando en redes sociales te metes y ves a una persona y lo primero que sientes es no estoy de acuerdo, me jode de alguna manera, te viene esa parte innata y dices, espera, ¿pero por qué te jode? Analiza bien qué es lo que te jode y te das cuenta que escarbando ahí lo que estás dando es con el miedo que tú tienes a la falta de admiración, a la falta de representación de lo que esa persona está consiguiendo. Sí. Dices, hostia, que no es él, que soy yo. Yeah. Es importante darte cuenta de eso. Y en relación a esto de la ñez, ¿te acuerdas en el colegio qué tal? ¿En el cole qué tal las asignaturas, las notas, qué tal? ¿Qué recuerdo tienes de eso? Bueno, yo personalmente era muy malo estudiando, me sigo distrayéndome muchísimo, me cuesta mucho mantener la atención en tareas que están más destinadas a los números, a las letras, a la concentración y al foco, cosas que precisamente se premiaban muchísimo en el colegio, las notas eran el resultado de los exámenes de todo lo que habías devorado en los libros. Y a mí en concreto eso se me daba fatal. Imagínate a un niño al que le cuesta la vida sentarse frente a un libro y tener que retener y meter letras, para mí aquello era terrorífico. Y fíjate que ahora, Samu, haciendo diapositivas con las formaciones, con las certificaciones, he descubierto una forma en la que yo me divierto, no solo aprendiendo yo, sino enseñando a los demás, que es con la parte visual y creativa. Es decir, yo hago diapositivas hablando sobre determinado sustrato energético, pero a mí no me atrae toda la parte teórica que hay detrás de ellos, sino cómo yo lo muestro con dibujitos, con infografías, y a mí eso me atrapa, me hace meterme en el mundo y además hace que me aprenda mucho mejor toda esa teoría. ¿Qué sucedía? Que yo en el colegio era muy bueno en educación física, que es todo lo relacionado con la expresión corporal, toda la parte creativa, y en plástica, que curiosamente eran las dos asignaturas que menos importancia tenían y que menos se premiaban. Era muy frustrante, tío, muy frustrante. Has dicho ahí algo además porque te diste cuenta de algo que tú no eras bueno por lo que te decían en cuanto a las notas. Pero vamos a darle un poco la vuelta. Estoy leyendo justo un libro que se llama El valor de la atención, que me está encantando, os lo recomiendo, con una cantidad de estudios brutales sobre cómo está afectando el mundo que vivimos hoy en día de la atención y demás al cerebro humano. Y era curioso porque dice que hablaba de números, no lo recuerdo hasta ahora mismo, pero decía que las personas líderes tenían normalmente índices de creatividad muy alto y que índices de creatividad muy alto normalmente estaba asociado a personas que les costaba mantener el foco en estas tareas que dices. Y ellos te lo explicaban de una manera como que la persona creativa usaban la palabra divagación cerebral. Es como que divaga mucho más, que entra y sale de las cosas, a lo mejor vamos a llamarlas más mundanas, más de números, más de tareas operativas, y tienen más facilidad para salir y entrar. Entonces, claro, se puede asociar como despistado y a lo mejor en un niño en un colegio, claro, le va a llevar a que no saque buenas notas por cómo está estructurado, ¿no? Por cómo decían que a un niño mantenerlo sentado 8 horas es absolutamente imposible que su atención se mantenga, ¿no? Me parece muy buena esta que dices porque si alguien que nos está viendo se acuerda seguro de algún profesor que decías esto era infumable, y luego hemos tenido otros profesores a lo mejor de que cómo te mostraban esa tarea, lo que tú estás intentando ahora en tus formaciones, sea mucho más atractivo. Entonces, y si además, perdón Samu, me dejas apuntar una cosa más que tú mismo me has recordado ahora, que me ha gustado mucho, cómo vas atando los hilos entre la mente de un niño y la mente de un empresario. Creo que la forma de un empresario de solucionar problemas
es de forma mucho más general, mucho más sencilla y atendiendo menos a los detalles, es decir, utilizando los famosos heurísticos, que un niño cuando se enfrenta a un problema no entra en parálisis por análisis porque no tiene datos, no sabe la ciencia que hay detrás. Entonces ese niño, el otro día veía un vídeo donde había un niño de pequeño, de 5 años, con una bici en el suelo y había una gallina. Entonces el niño cogía la gallina y la ponía encima del sillín. Y levantaba. Él no estaba pensando que era imposible poner a la gallina encima del sillín, levantar la bici, él montarse en la bici y salir corriendo y que la gallina no se fuera. Él no sabía que eso era imposible y como no sabía que era imposible, lo hizo y lo hizo realidad. Al empresario le pasa un poco lo mismo. Él dice, yo quiero conseguir esto. No piensa en las cosas que limitan la realidad que él se está imaginando, sino que piensa en qué cosas, de forma general, sin entrar en profundidad en los detalles, puede realizar para que eso se lleve a cabo. Y yo con eso he aprendido mucho de ti, en este camino, que llevamos muchos años juntos, porque tú eres una persona que, aunque le jodan mucho los problemas que se le puedan ir poniendo por el camino, no se paraliza en ellos, sino que se enfoca en lo que sí puede. Y esos son heurísticos. Pues ese es el paralelismo que veo entre la mente de un niño y un empresario. Que bueno, además sale mucho una duda que me gusta reflejar mucho aquí, porque me lo pregunta también mucha gente en YouTube, en Dueño de tu Tiempo, y es qué diferencia hay entre empresario y emprendedor. No sé en qué libro lo leí, donde explicaban una diferencia que a ver si la compartes conmigo. Creo que la parte más del empresario, ¿no? De gestionar equipos, es que al final yo creo que también es esto, ¿no? Es visualizar a medio largo plazo, tal. Y el emprendedor es más una persona que acciona, que tiene grandes ideas, que pone en marcha, ¿no? ¿Tú en cuál de las dos te ves más reflejado? ¿El emprendedor o el empresario? Pues es muy buena pregunta porque, para empezar, yo creo que hay un poco de lío en la diferencia entre unos términos y otros, tanto que yo mismo no sabría con certeza de si te lo podría describir de forma perfecta, pero para mí la palabra emprendedor me lleva más a la individualidad, a un autónomo que tiene un negocio más desde un punto de vista particular, pequeño, y un empresario. Creo que al final una empresa es más macro, cuenta con más subsistemas y está más desapegado del CEO en este caso. Estoy leyendo el libro de Sapiens y él explica que nosotros hemos evolucionado, aparte del fuego, aparte por el chismorreo, de hablar de las cosas de unos y de otros, por la capacidad que hemos tenido de crear mitos. Los mitos son ideologías que están en la nube, en el aire, que no existen, pero a las cuales tú les puedes poner un nombre, unos apellidos y que cobran sentido propio. Estos son empresas. Cuando tú hablas de Silverback, tú ya te haces un constructo mental de lo que es Silverback, pero no es Samuel Torres. Silverback es una esencia en sí, tiene un cuerpo y debajo de él hay una serie de subsistemas. Eso es una empresa. Y en cambio un empresario, un emprendedor sería Samuel Torres. Para mí eso sería la diferencia. Dicho esto, se me antoja bastante complejo ser un empresario, que es esa persona que gestiona de forma efectiva y eficiente estas entidades etéreas que están compuestas no solo por sistemas, sino por otros seres humanos que están ahí dentro. Y ya llegados a ese punto, entender que la gestión de recursos humanos es lo más complejo dentro de una empresa. TIC, has tocado uno de los TIC que saldrá luego seguro, pero te has ido rápidamente a una de las cosas más difíciles, el tema de los equipos. Pero por cerrar esta parte de Víctor, de dónde viene Víctor, me gustaría que te remontases. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Tus 2 primeros trabajos que recuerdas, ¿cuáles fueron? Hostia, mi primer trabajo fue en el Corte Inglés, descargando camiones. No me acordaba yo de ese. El primer trabajo fue realmente ese, que fue cuando yo en el instituto estaba atascado en primero de bachillerato, llevaba 3 años repitiendo y cada año que llegaba yo tenía más claro que no lo iba a superar. En los recreos me iba de pellas con mis amigos a fumar porros a casa, a ver la que se avecina, y ya mi madre me dijo, mira, yo le dije, mamá, que es que no va conmigo este método.
a trabajar, vale, ok, busca trabajo. Eché en el Corte Inglés, yo imaginándome que en el Corte Inglés me iban a poner el típico trajetito de corbata, iba a estar en el Corte Inglés ahí vendiendo ropa y tal y cual, y no, claro, para lo que me escogieron, me acuerdo, además mi primera entrevista, yo como un flan, ¿cómo era la calle? No me acuerdo, alguna de las calles donde están las oficinas del Corte Inglés, y me cogieron, pero para descargar camiones en Valdemoro, y yo entraba, el horario de trabajo era de 6 de la madrugada a, no sé si 1 o 2 de la tarde. 6 de la madrugada en Valdemoro, que está a 1 hora de mi casa en Móstoles, donde yo vivía en aquel momento. Teniendo en cuenta que yo no tenía coche y que yo iba en un autobús del Corte Inglés, yo me levantaba a las 5 de la madrugada. Aquel fue el mayor primer trauma de mi vida. Te lo digo en serio porque tú sabes que hay personas más vespertinas y hay personas que se levantan más tarde. Pues yo soy de levantarme más tarde. Y yo cuando madrugo mucho sufro bastante. Es la realidad. En aquel momento me di cuenta. Junto con que empecé a trabajar en diciembre o por ahí. Y, tío, recuerdo el frío de los almacenes donde porque llegan los camiones, es abierto, ¿eh? Sí. Montado en un maquinillo. Los maquinillos son pues unas máquinas con ruedas donde vas de un lado para otro, y luego eso cuando tenías suerte que te tocaba en el maquinillo, y cuando no, descargando el propio camión. Bueno, que no me quiero hacer una bola aquí con esto. Lo que quiero decir es que tardé un mes en salir de allí y dije, yo no sigo trabajando en esto. Recuerdo que a la semana pedía permiso para ir al baño, porque tenías que pedir permiso, y me quedaba dormido en el baño, en el váter, echaba el pestillo y me quedaba dormido en el váter. Aquello fue brutal. Fue una primera toma de contacto con el trabajo duro y creo que es una buena educación. No estudias a trabajar, y trabajar no... Puede que no sea lo que... Puede que no sea lo que tú crees que es, pero en aquel momento sí conectó mucho con lo que yo creía que era el trabajo, porque para mí el trabajo era casi un castigo, porque se me decía desde casa, si no estudias vas a ir a trabajar, que es el castigo, vas a ir a trabajar, y se convirtió en realidad, fue un castigo. Y dije, hostia, no me lo puedo creer. Y de ahí, cuando salí de ese trabajo, no recuerdo cuál fue el siguiente trabajo, la verdad. No recuerdo cuál fue. Creo que después de esto empecé a hacer algunos trabajos de noche, de camarero, en garitos y demás. Yo cuando te conocí, corrígeme si me equivoco, estabas en 2 trabajos, creo, o estabas en la noche en alguna discoteca y trabajabas, no sé si era una cadena de ropa. Sí, en Ya Cañón, sí, pero eso fue ya más adelante. Ya recuerdo, después del Corte Inglés, entré en el Servicio Especial de Limpieza Urgente. Estuve 4 años en el SELUR. Bueno, sin más. Fueron 4 años de oscuridad y con todas las palabras, porque yo trabajaba de noche. Fueron años de pérdida, de perderse en la adolescencia, de mucha fiesta en los días que libraba. Solo cuando libraba me iba de fiesta, y cuando trabajaba era toda la noche despierto, fumando mucho tabaco, fumando muchos porros. Fueron años muy oscuros y fíjate si hay que sacar algún aprendizaje de esto, por culpa de ese mal comportamiento me acabaron echando de un trabajo donde se cobraba muy bien. Yo ya estaba cobrando ahí 2.500 euros al mes, y hablo de hace muchos años, cuando cobrar 1.500 euros al mes ya estaba bien para un trabajo normal. Me echaron, y para mí fue el mayor jarro de agua fría que me había llevado en mi vida, porque fue como perder la mayor oportunidad laboral de un sitio donde yo estaba muy cómodo. Toda la noche yo solo salía por llamadas a modo bombero, cuando los bomberos los llaman para una incidencia, pues esto era igual. Y era como, yo pensaba que eso era el trabajo de los trabajos, cobrar muy bien, librar 4 días seguidos, cuando libraba tenía dinero. En cambio, luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que aquello era la peor trampa que yo podía haber sostenido para el resto de mi vida. A día de hoy hay muchos trabajadores de allí que todavía tienen algo de contacto con mi padre, porque mi padre ha sido encargado de la parte mecánica de allí, y son gente que han perdido su salud completamente, han perdido su salud a todos los niveles. Es curioso que esto, para mí me hace pensar, ¿no? Cómo estás hablando de la noche, o sea, estar trabajando de noche, incluso dices te ibas de pellas, fumar porros, tal.
y Víctor ahora referente en el mundo de la salud. ¿Crees que todo eso, ese recorrido en aquel entonces, te ha podido llevar precisamente ahora al lado opuesto a valorar tanto esto? Es decir, ese conocimiento de toda esa parte del trabajo de la noche, a estar ahora mismo siendo, que luego hablaremos de ello, uno de los referentes más escuchados en habla hispana sobre salud integral. ¿Crees que ha tenido algo que ver? Pues tío, creo que hay una parte de suerte y quien lo niegue, no sé hasta qué punto tendrá razón de negar que somos resultado del azar en cierto modo también. Que yo haya caído en un gimnasio donde yo solo en ese gimnasio en Virgin, cuando te conocí, iba a entrenar para estar más fuerte, para que cuando saliera de fiesta tuviera mejor apariencia, ligara más con las tías, fuera una persona más popular, puro ego. Y que cayera en ese día ahí y viera una figura completamente egocéntrica, que es la del entrenador personal. Hay un equipo de entrenadores personales cuadradísimos, vestidos espectaculares, oliendo bien y cobrando una pasta por sesión. A mí lo que me atrajo de esa figura no fue el mundo healthy, fue la parte egocéntrica. Y por eso digo que creo que hay una parte de azar en el mundo y otra parte de que lo que sí está claro es que dice que la suerte te pille trabajando. El día que tenga éxito, la suerte me pilló trabajando, ¿no? Porque sí que entré desde la visión de la parte de la adicción, la parte del vicio, es esa parte oscura mía en aquel momento, que he podido corregir con el paso del tiempo, pero la parte buena que siempre he tenido es que soy un trabajador nato. Por ahí voy, y permíteme que te corte, Víctor, porque, claro, yo te conozco, pero no te lo voy a poner fácil. ¿Crees que de toda esa etapa, de todos esos trabajos, hasta el punto en el que yo te conocí ahí en Virgin, qué mantiene Víctor de hoy en día positivo? ¿Qué dos cosas dirías por encima de otras que mantienes de aquella etapa? Porque yo te las sabría decir, pero quiero que me las digas tú. ¿Tú qué dirías? ¿A qué te refieres? O sea, todos esos positivos, todos esos trabajos, ¿sí? ¿Crees que te han dado aprendizajes? ¿Cuáles crees que serían dos de los mayores aprendizajes de toda esa etapa, de todos esos trabajos que has acumulado? A ver, el mayor aprendizaje para mí que me ha servido a futuro de todos los trabajos que he tenido fue cuando trabajaba en la tienda de ropa en Jack & Jones, donde lo que más se premiaba era la venta, vender. Nos daban formaciones de venta constantemente y aquello era el logo de Wall Street en ropa, ¿vale? Para que te hagas una idea. Me parece súper curioso. ¿Recuerdas esas formaciones cómo las enfocaba? Eran formaciones de producto. Ajá. Donde la parte técnica de venta estaba mucho más aplicada al propio producto que se estaba vendiendo, a entender la psicología del cliente que llegaba a la tienda, del por qué o qué estaba buscando esa persona y cómo tocarle ese dolor. Los dolores en aquel momento era que pues todos los jeans que se vendían en la industria en la industria textil era ropa de mala calidad y Jack & Jones vendía caro y con una calidad muy alta. Entonces el dolor era, oye, te estás llevando un jean de una calidad máxima que te va a durar mucho tiempo y que vas a estar a la última, ¿no? Entonces, detalles así. Pero aparte de la parte de producto, lo que más se enfocaba era en entender la psicología del cliente. Y sobre todo, independientemente de la parte más técnica, de vender. Vender como caballo por una. Vender como caballo. Estamos hablando de aprendizajes de todos esos trabajos. Esa me parece brutalísima. Más aprendizajes de trabajos que crees que te hayan ayudado hoy en día y que sigas incluso una parte siendo un punto fuerte tuyo, pero que en aquellos trabajos te voy a ayudar yo. Creo que hay una parte que ¿sabes lo que es que te he escuchado decirlo, dime. Que donde más he aprendido, de trabajo ha sido a raíz de estar en T-Center. Ya. O sea, T-Center ha sido mi mayor maestro, T-Center y Samuel Torres. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, pues yo me he transformado en T-Center. No, o sea, estoy de acuerdo porque lo he vivido y yo contigo también. Pero hay una cosa que creo que Víctor tiene muy fuerte, porque es que recuerdo desde que me abrimos T-Center, que ahora hablaremos de esto, porque es mi socio y hermano de mi primera y su primera empresa, es que presta, y claro, yo era algo que no tenía, entonces yo lo veía más, decía, ostras, tú, ¿cómo tiene esta capacidad?
presta atención absolutamente a todos los detalles que puede percibir el cliente. En este caso en T-Center decía, no, pero esto no puede estar aquí. Y yo decía, ¿pero qué dices? O sea, no me había dado cuenta. En plan, a lo mejor, cómo colocar una planta, cómo veía una esquina manchada, cómo tenía que colocar. Entonces, no lo sé si fue por tu etapa en Jack & Jones, si fue por lo que sea, pero tenías las gafas, claro, de la persona que entra, cómo lo ve esa persona, que a lo mejor yo no lo veía y de repente tú veías 3, 4 cosas, me parece brutal. Mira, eso no es algo que elogiar porque viene conmigo, viene dado desde la cuna. Yo de pequeño dibujaba, grafiteaba, pintaba cuadros, es mi parte creativa y tú lo sabes, que tú y yo hacemos un tándem brutal porque esa parte tú no la tienes tan innata y todo lo que tú tienes, que es el orden, tú eres un tío muy ordenado, o al menos es la parte que a mí me das, ¿no? Ahí nos equilibramos mucho, pero si tuviera que destacar esa parte creativa asociada a la experiencia del cliente, a la experiencia de esa persona a la que tú tienes que servir, es, si tú fueras el cliente, ¿cómo te gustaría encontrarte eso que te van a dar, eso que estás contratando, ese servicio, ese producto, de una manera extraordinaria? Pero extraordinaria es extraordinaria, o sea, extraordinariamente limpio, o extraordinariamente servicial, un equipo de personas que están extraordinariamente atentas de ti y que todo está en su sitio y todo está ordenado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un toque con eso. Sí. Alex, que está aquí, sabe perfectamente cuando hacemos el podcast que pasa una bayeta por la mesa, que no haya ni un dedo marcado. Que la planta no, esto 1 centímetro más para acá, no que... creo. Es mi parte, es mi toque, pero creo que ese toque, si se lo tenemos que transmitir a la gente, es súper importante porque a todos nos gusta encontrarnos un servicio al cual estamos pagando que sea perfecto. Además, aquí me gustaría sumar algo y es que soy un friki de aprender de grandes referentes en diferentes sectores y demás, y algo que creo que tienen en común todas esas personas de éxito a nivel profesional en el ámbito que sea, es que hablan de una parte obsesiva del producto. Entonces, muchas veces, esto lo he empezado a poner más foco en los últimos 2 años, sigues pensando demasiado en crecer en tu producto o en tu empresa, en tu negocio, y dejas de poner el foco en perfeccionar más el producto. Es decir, si ya tienes un producto, a veces no es tanto en buscar otro producto, sino en, venga, este mes vamos a mejorar esto del producto, este mes vamos a mejorar esto del producto. Y me parece algo que creo que tienen todos los grandes referentes de cualquier empresa. Claro, pero además, Samu, fíjate que la gente no coja esta idea que hemos planteado de ser muy perfeccionista o de hacerlo todo meticuloso y que el cliente cuando llegue se lo encuentre todo increíble, que haga que esto les paralice. Al revés, o sea, tú y yo montamos T-Center en su momento con lo que teníamos y con lo que pudimos. Todo lo mejor que se podía, pero se hizo. Y entonces, los primeros pasos es hazlo y luego mejóralo un 1% y al día siguiente otro 1% y así constantemente en base a lo que ya tenías. Pero lánzate por supuesto, como sea, Empieza. aunque sea de la manera más cutre del mundo, da igual. Pues hilando con esto, ¿tú en tu cabeza tienes claro cuál fue el primer, si ahora miras en retrospectiva, cuál fue ese primer momento de emprendimiento de Víctor? ¿Cuál crees que sería? Pues No sé si sí, lo tengo clarísimo. De emprendimiento, bueno, a ver, el primer momento, fíjate, justo he dado un paso más atrás, porque te iba a decir cuando decidí hacerme autónomo para ser entrenador personal, pero no. Yo monté una marca de ropa que se llamaba Son of Monkey, cuando todavía grafiteaba, fumaba, etcétera, y era una marca de ropa donde yo hacía los diseños. Llegué a comprarte una camiseta de esa marca. ¿De Son of Monkey? Sí, me acuerdo. Todavía estaban vivas. Me acuerdo, te quedaba alguna en casa, me lo dijiste. Me dejas loco. Fíjate, yo ya estaba vendiendo, todavía estaba vendiendo aquella marca. Pues al final a mí me gustaba mucho el rap, me gustaba mucho el mundo skate, underground, y yo lo que hacía era pues mucho dibujo de taqueo, mucho dibujo pues ya te digo, de paredes, de graffiti, etcétera. ¿Fue tú solo ese proyecto? Esto lo hice con un amigo,
con 2 amigos que en aquel momento eran rappers. De hecho, uno de ellos le conoces, Iñaki, el negro que venía a entrenar a Tecenter. Sí. Con él fue parte de Son of Monkey. Me acuerdo la primera vez que fuimos a una nave, una imprenta en el polígono Urtinsa, a hacer las camisetas. Sí. Y sin un puto duro, tío, poniendo 4 perras entre 4 amigos, haciendo un total de 20 camisetas guarras, vendiéndola entre los 4 amigos, y camisetas donde nosotros decíamos, mira, el valor de esta camiseta es que los diseños están hechos a mano, los dibujos los hacía yo, y yo me lo curraba en casa, me tiraba horas dibujando perfecto, sin haber estudiado Bellas Artes, sin haber estudiado nada. Sobre todo has dicho algo creo que es muy importante, mucha barrera. Sigo viendo en comentarios de gente que dice, pero no tengo dinero para empezar. Es que hoy más que nunca, además, pero fíjate en ese caso de, oye, ponemos esto y vamos bajo demanda. Es decir, si se van agotando 20 y nos piden 10 más, fabricamos 10 más. Es que puedes empezar con 1 euro, tío. Qué fuerte. Puedes empezar ahora, con 1 euro. Esa no me la esperaba yo, no me la esperaba. Tenía varios puntos que podían salir en ese punto de primer emprendimiento que recuerdas. Qué fuerte. Ese luego me acordé y he dicho, es verdad. Pero yo viví otro que quiero sacarlo aquí y me pareció también, yo creo que todos los ¿De tu historia, ¿De tu historia, dices? No, es tuyo. Ah, ¿mío? Es tuyo. Y yo lo recuerdo como algo súper valiente, tuyo. Y también a la vez, creo que todos los emprendedores hay una parte de kamikazes que tenemos en común. Y me hace gracia porque yo me acuerdo de ti que no dudaste ni un momento. Cuando yo conocí a Víctor y un día ya estaba entrenando ahí, nos conocíamos y empezó a llamarle todo esto mucho la atención, ¿no? De lo de entrenador personal que contaba antes y dijo, oye, yo quiero ser entrenador, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pero me preguntó así, ¿qué tengo que hacer? Y digo, bueno, pues piden este título, piden esta formación para acreditarte, tal. Vale. Tú ya eras entrenador. Yo era entrenador claro. personal y yo le dije esto. Al día siguiente me viene y me dice, sí, ya he hablado con ellos, cuesta... No sé si era casi 2.000 euros. Pidió un crédito, pidió un crédito de 2.000 euros para sacarse el curso, para estudiarlo y meter la cabeza ahí, y así fue. Es decir, eso, ostras, fue un emprendimiento. Va más allá la movida. Es decir, me meto en un préstamo que no tengo ese dinero. ¿Te acuerdas de eso? Sí, por supuesto. Va más allá la movida, porque yo tenía mi trabajo seguro, yo era encargado en Jack & Jones, en la tienda de ropa. Mi sueldo no era para tirar cohetes, pero era encargado, tenía un buen cargo dentro de... Buen cargo, entiéndeme, o sea, que era encargado de tiendas. Sí. Pero yo estaba muy bien visto, era un tío muy trabajador y aquel trabajo, pues yo estaba fijo, me daba perfectamente para comer. Y yo, cuando te pregunté eso, te pregunté, oye, vi la figura egocéntrica del entrenador cuadrado ganando pasta, dije, eso quiero ser yo. Y encima, otra cosa que me motivó fue que tú eres dueño de tu tiempo, eres dueño de tus horas y tú decides, eres autónomo. Y yo dije, bueno, pues yo quiero ser eso. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que sacarte estas formaciones. Yo dije, vale, estas formaciones, ¿cuánto tiempo tardas en sacarte estas formaciones? Porque yo lo primero que pensé fue en carrera universitaria, 4 años, y vi que había una posibilidad de hacer formaciones privadas que te la podías sacar en 1 año. Dije, de puta madre. ¿Qué pasaba? Que para sacarme esa formación tenía que dejar mi trabajo fijo. Es decir, para poder invertir en mi futuro tenía que soltar parte de mi presente, que eso conllevaba ingresos recurrentes, y tenía que cambiar el paradigma completamente de mi vida, que no tampoco era un drama, pero hay muchas personas que hacen un drama de este tipo de cosas. La verdad es que hay un miedo real. Hay un miedo real, es jugártela, es esa parte kamikaze. Entonces yo dije, vale, trazo un plan. ¿Cuál es el plan? Si tienes que dejar esto, porque coinciden las clases de entrenador personal que te quieres sacar para poder entrar en este trabajo que no sabes si te van a contratar, ese era otro punto, ¿de dónde puedes sacar pasta? Y fue donde busqué trabajo en la noche. Entonces, entre semana me formaba, el fin de semana curraba en la noche, y fíjate la movida que conseguí, le comí la oreja que alucinas al manager de Virgin para que me contratara de recoge pesas los fines de semana con un contrato pequeñito, y pues yo juntaba la parte de la noche con lo del contrato pequeñito. Tenías el vehículo para... Exacto, junto con que también el propio hecho de meter el hocico dentro del gimnasio hacía que yo ya estuviera más cerca de los clientes y de los trabajadores y de los managers.
Y yo dije, aquí, yo meto aquí la cabeza y yo voy a entrar aquí. Tío, no dudé ni un momento que yo iba a entrar. No lo dudé y entré. No, entró y además en muy poco tiempo me recuerdo de hacer una barbaridad de clientes y tener una energía súper alta, me acuerdo, ahí en el gimnasio. Pero lo que has dicho, lo del préstamo no fue antes, sino que fue en el último momento cuando me dijeron, Víctor, ok, ya hice la entrevista grupal, la segunda entrevista, la primera no me cogieron, en la segunda con 20 entrenadores con experiencia, al final me cogieron a mí por cabezón, y cuando me cogieron, te cogen y te dicen, vale, te tienes que hacer autónomo, y tienes que pagar una fianza, y tienes que pagar un canon, y yo tenía que dejar todo, ya era 0 euros de ingreso, tenía 0 euros en la cuenta, porque siempre he sido un agujero roto en el bolsillo. ¿Y cuánto era el canon mensual? El alquiler como entrenador eran 600 euros al mes, la fianza eran 1.000 euros, y así ya son 1.000. ¿Y el autónomo? El autónomo, que en aquel momento era poco, por ser las primeras cuotas eran 60 euros o algo así, pero había que sacar el seguro de responsabilidad civil. 2.000 euros. 2.000 euros el primer mes. Y a partir de ahí... Menos 2.000. Claro, y a partir de ahí, mes a mes, 600 euros. Pues dije, pues me voy al Caja Madrid. Les pido el dinero, les conté, no sé qué cojones les conté, porque claro, que te va a contar un chaval, oye, pues nada, 2.000 euros. Me dieron los 2.000 pavos, se los metí para adentro y empezó una cuenta atrás de decir, estoy a 0. Voy para adelante como haga falta. Y en un mes me di la vuelta. Fijaos porque hablan mucho, personas cuentan mucho esto de la siguiente manera, y es, tú puedes hacer varias cosas. Yo siempre digo que no hace falta mandarlo todo a tomar por saco, claro, sino que uses vehículos, como hizo Víctor con ese trabajo de noche, como en ese trabajo de recoger pesas, como dice, pero la realidad es que hay mucha gente que se apalanca en la comodidad y al ver que siempre tiene algo remanente, precisamente es eso lo que no les deja dar el saldo. En cambio, tú en ese momento, en menos 2.000, más el préstamo de la formación, tal, la única era solo una opción, ponerte a facturar y ponerte a cerrar clientes como loco. Y fíjate lo que es la mentalidad, Samu, de que no miras para atrás ni miras hacia lo que hablábamos antes, de mirar los posibles problemas, sino que solo miras las únicas soluciones que quieres que existan. Cuando metí la cabeza para recoger pesas los fines de semana, como mi mente solo estaba en que yo iba a trabajar ahí, yo lo que hacía, como una ratilla, eran tablas de entrenamiento gratuitas a los clientes. Yo no les pedía dinero, yo me hacía amigo de los clientes, de todos los que podía. Lo que hoy en día se llamaría un lead magnet, ¿no? Totalmente, un lead magnet, exacto. Un prospecto. Yo les daba planificaciones de entrenamiento escritas con bolivic en un papel recortado y les decía, por favor, que no se entere nadie, porque eso no estaba bien, porque ahí había autónomos que estaban, como tú, estaba siendo desleal. Estaba haciendo la competencia láctea total y gratis. Encima, tú estabas cobrando y yo gratis. Pero ¿eso qué hizo? Que cuando entré como entrenador, la primera semana tenía 5 o 6 clientes ya cerrados, pagándome. Claro. Porque yo ya les había creado esa deuda. 5 o 6 clientes que por aquel entonces ya te llegaban, ya te digo, con ese dinero a cubrir ese primer préstamo. Claro, pero hoy día tú le dices a alguien, estoy dando esto gratis, y dices, no, pero hombre, tú no puedes trabajar gratis. No funciona así. Total. Bueno, es que fijaos si da chicha este hombre, o sea, yo digo por eso, venir a estos podcasts con papel y boli, porque hay cosas aquí que ahora las pensamos y digo, madre mía, si yo hubiese sabido esto, este tropiezo me lo hubiese evitado, ¿no? Vamos a tocar, quedan puntos, pero aquí viene uno, obviamente, que cómo no tenía que salir, o sea, T-Center, tu primera empresa, tío, o sea, 10 años, en marzo del año que viene, si no me equivoco, de lo que es tu primera empresa. ¿Qué te piensas cuando lo ves ahora en perspectiva? ¿Qué te viene a la cabeza cuando miras para atrás y dices 10 años? Si tuvieses que recalcar algo, ¿qué te viene a la cabeza? El mayor maestro que he tenido en mi vida. El mayor maestro. T-Center. La adversidad diaria. Todas las mañanas levantarte con la ilusión de un niño pequeño y todas las noches acostarte como un guerrero abatido con 100 flechas clavadas en el cuerpo. Eso ha sido T-Center. Y todas las mañanas levantarte otra vez con la estrella, con la luz, con la ilusión, y ir Me parece top esa reflexión, y voy a intentar, si ahora mismo hay alguien que nos está viendo que
sea un centro de entrenamiento, sea un negocio presencial, porque qué más presencial que un centro de entrenamiento, ¿qué le dirías? ¿O qué dirías a ese Víctor y Samu cuando empezaron? ¿Qué es lo más complicado que se iban a encontrar? Si tuviese que decirles 2 o 3 cosas, mira, esto va a ser complicado, prepárate para ello. ¿Qué le dirías? A lidiar con tu ego. Sí. A lidiar cada día con tu ego. Uh-huh. Y poner por delante las relaciones interpersonales antes que tu propia vida. Y eso es, al final, cuando te encuentras a grandes empresarios, lo que tienen es que han sido capaces de bajar las revoluciones en momentos de ego y poner en perspectiva situaciones complejas. Y te lo juro, Samu, lo digo aquí en el podcast, te lo digo en persona, te pongo alguna vez algún WhatsApp romántico entre nosotros, es la mayor virtud tuya. La mayor virtud que tienes es la gran capacidad que has tenido siempre de poner en perspectiva los problemas y tragar saliva y morderte la lengua y decir, quitarle hierro a la cosa, vamos para adelante, da igual, venga, no pasa nada. Siguiente paso. Y no tener rencor, tío. No tengo rencor, vamos a intentar, vamos a luchar para salir adelante. Esa virtud es la que a mí me ha enseñado T-Center, la que me has enseñado tú, y tú no me la has enseñado a través de la enseñanza directa, sino que me la has enseñado con la enseñanza indirecta, que es con el ejemplo. Tú no me dices cómo tienes que hacer las cosas, sino que haces las cosas como deben hacerse, de forma virtuosa, y los demás aprenden por imitación. ¿Cómo me pone aquí el... Es verdad. Es así. Comparto con él, porque es que es verdad que nos hemos dado de leches, solo con esto nuestro primer hijo ahí, con T-Center, nos hemos dado de leches, pero hoy en día es que yo me visualizo también y te enfrentas a otras nuevas oportunidades con un bagaje que ha sido todo a base de lucha. O sea, el ego, dirías, y si tuvieses que ver ¿qué 2 cosas han llevado a T-Center a ser un centro referente en el mundo del entrenamiento personal en España? Que, joder, es muy guay cuando a veces viajamos ahora y dices, sí, claro, T-Center, Víctor, Samu, que es brutal, a mí todavía es algo que me choca mucho, pero la realidad es que acabamos de hacer una gran inversión. Si tuviese que decir 2 puntos fuertes de T-Center, ¿qué dirías? Pues mira, este está relacionado con el ego, y es que tú y yo sabemos perfectamente que cuando T-Center nació lo hizo de una manera muy sólida y muy fuerte y muy diferencial a todo lo que había en el mundo del fitness. Montamos un centro de movimiento con las enseñanzas que nos daba Ido Portal en aquel momento, que nos daba el Tag Fit, los Clubbell, el Bodyweight. Aquello era súper desenfadado dentro del mundo del fitness, y lo rompimos literalmente. Estaba el CrossFit en auge y llegamos nosotros con un sistema basado en respiraciones, en movilidad, en calistenia, en gimnásticos, etcétera, ¿no? Clappel, que llegamos con los kettlebells, incluso, que el kettlebell estaba entrando. Pero eso no iba a durar para siempre. En cambio, nosotros tuvimos la capacidad, ni siquiera el COVID nos tumbó con esa energía, con esa inercia. Llevamos inercia hasta para que cuando llegara un COVID pudiéramos seguir adelante. Nos tumbó por la gran comunidad que teníamos también, etcétera. Pero en la parte de marca hemos visto que nada es para siempre. Y que da igual que en un momento en tu vida lo estés partiendo, que como no quieras actualizarte y reciclarte, estás vendido. Y nos dimos cuenta hace muy poquito tiempo. Hace un año estábamos que empezamos, la curva que siempre ha ido poquito a poco para arriba, empezó a ir poquito a poco al medio, y poquito a poco iba para abajo. Y lo intentábamos y volvíamos a insistir. Y empujábamos en la misma dirección que siempre habíamos empujado, a base de fuerza. Y tuvimos que descubrirnos a nosotros mismos en cuanto a, oye, que ya no estamos de moda. Que ya no está de moda lo que estabas haciendo, que tu centro ya no es el centro que mola, que ya hay otros que... Y entonces tienes que pegarle una patada a tu ego y pensar en qué están haciendo los otros que tú no estás haciendo, y lo que nos tocó fue reinventarnos. Creo que
esto tiene mucha chicha, más de la que parece lo que estás diciendo, porque si yo tuviese que decir un aprendizaje general desde que emprendí la primera vez, es que, no sé quién nos lo dijo, pero lo repetimos mucho ambos, esto de nada es lineal, o creces o decreces. No puedo estar más de acuerdo. Creo que es la frase que con la que me levanto cada día, de decir, a ver, si hay algo que le dejas de prestar atención, va a tardar poco en empezar a caer. Y lo que tú dices, claro, cuando llega la moda, cuando eres la moda, cuando tal, todo ayuda, pero precisamente es cuando ese momento está pasando de moda, donde tú tienes que seguir picando para que no te pilles desprevenido. Y aún así vendrán vacas y nos ha pasado, y puede parecer el trabajo que no se ve, pero claro, siempre lo digo, que tú y yo, teniendo tú tus 5 o 6 proyectos, yo mis 5 o 6 proyectos, solo en T-Center son horas y horas cada semana, reuniones, tal, de darnos ahí para seguir estando al pie del cañón. Es decir, no vale con, no, el pelotazo, tal, es que yo me he dado cuenta de que no existen los pelotazos. Y que no manda tu idea de lo que tú creas que funciona, porque en un momento te funcionó y ahora ya no te funciona. Y si te empeñas en que por trabajar más duro o por picar más fuerte vas a conseguir lo que antes conseguiste con menos esfuerzo y no lo consigues, es que no es una cuestión de meter más energía, es una cuestión de que a lo mejor ha cambiado el ciclo y ahora toca hacer algo sutilmente diferente, en otra línea, que es lo que hemos hecho tú y yo. Ahora hemos hecho un lavado de cara a todo el centro y hemos metido un enfoque, un punto diferente, conservando nuestra esencia, pero hemos cambiado y no hemos tenido miedo de que nos digan, mira, estos ya no hablan de lo que hablaban, ya no dicen lo que decían y ahora empiezan a competir contra nosotros en estas nuevas vías, en esta nueva tendencia del mercado. Únete a la tendencia, sí. No tengas miedo. Totalmente, no te aferres a mantener, o sea, creo que el cambio que a veces está como mal visto, ¿no? El cambiar, no, mantente, no. Adaptación yo creo que es la palabra quizá que te va a adaptarte, exacto, sí, 100%. Bien, capítulo T-Center, que me ha encantado. Viene un tema fuerte, viene un tema potente. Qué miedo. ¿Qué es para ti el dinero? Para mí el dinero es una emoción que puede fluctuar en función de tu relación que tengas en cada momento con esa entidad. El dinero es como una empresa. Y yo no sé hasta qué punto, en la parte mía personal, viene de más atrás, pero sí que es cierto que en mi familia nunca hemos tenido, nunca nos ha faltado, pero tampoco hemos tenido dinero, ¿no? Siempre se nos ha escurrido de las manos y a mí me ha pasado siempre y me sigue pasando. Por lo tanto, hacia donde a mí me lleva el dinero es hacia la frustración. A la vez que me lleva hacia la ilusión de querer tenerlo, de querer alcanzarlo, de querer tener abundancia hacia él. Entonces a mí lo que me transmite es emoción. Todo el rato me transmite emoción el dinero. Lo que quiero es que me transmita una emoción que todavía no me ha transmitido, que es la paz, la serenidad, la calma. Ni la avaricia, ni el querer tenerlo, atraparlo, ni la frustración ni la tristeza de haberme quedado sin él por haberlo perdido, por no haberle prestado la atención suficiente. O sea, que puede ser que lo visualizas como un objetivo, o sea, para alcanzar esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Es un objetivo, es un fin y es un medio. La serenidad y la paz es un medio en el futuro. El objetivo como tal, creo que el otro día lo decía Chollín, el rapero, que el éxito en sí se ve como se ve allí en el horizonte, pero que nunca vas a llegar a alcanzarlo, a tocarlo. Que el éxito está en el presente, en el ahora. Por lo tanto, si el éxito está en el presente, el éxito no es un fin, sino que el propio éxito es un medio. Está en el momento, en el ahora. Entonces, si entendemos esto, en el futuro cuando seas millonario, si es que llegas a serlo, pues estarás en el mismo punto que estabas ahora, pero en una escala mayor, más macro, que a lo que estás ahora. Si
te hace sentir todo esto, te lo estoy contando a ti, me lo estoy contando a mí, en realidad, ¿eh? Estoy divagando, filosofando. Pero si piensas en los fractales, que son grandes sistemas compuestos por muchas pequeñas fracciones, pues cuando seas millonario eres un gran fractal formado de pequeñas fracciones, de pequeñas partes de lo que eras en el pasado. Ahora eres una parte de lo que serás en el futuro. Si no tienes pasta o tienes poca pasta, pues solo tienes que sentirte exitoso y pensar de qué manera eso puede crecer teniendo las herramientas y los conocimientos que te darían el mundo de las finanzas si lo amas y si quieres de verdad ir en esa dirección. Por eso es importante que si de verdad quieres tener pasta, pues que te formes sobre ello. ¿Qué sucede? Que yo odiaba los números, odiaba las letras, odio todo lo que sea orden numerológico y letrístico, y eso me lleva a los 1000 demonios, ¿vale? Si esto fuera todo aprendizaje a través de dibujitos y su puta madre, a mí se me daría mucho mejor, ¿no? Entonces, todo esto te lo digo porque al final yo, si quiero tener pasta, tendré que aprender sobre esos códigos para poder en un futuro tener pasta. Porque manejo pasta, pero manejar pasta no significa hacer que esa entidad etérea crezca en abundancia. Entiendo. Cuando diseñé este proyecto de Dueño de tu Tiempo, lo que me daba cuenta es que, aparte de mucho humo en redes sociales y sueños de un día para otro, me iba más a la parte de abajo y me daba cuenta que algo que a mí me costó 6 años, cuando empecé con mi primera empresa, que fue poner en orden mis gastos e ingresos mensuales, de lo que me gastaba en ir a cenar, lo que tal, me costó 6 años. Sigo viendo que hoy incluso grandes empresarios no saben el dinero que entra y sale. Entonces creo que es sobre la base que debe construirse cualquier mini proyecto, por pequeño que sea, aunque sea una panadería, una peluquería, y es por eso que he querido meter el dinero como parte de aprendizaje dentro de este proyecto. Pero yo es te importante. hago una pregunta a ti. ¿Cuántas veces miras tus cuentas a la semana, por ejemplo? Yo te pregunto. O sea, sin pararme demasiado, pero lo que es mirarlas, mínimo 3-4 veces, y una vez al mes una reunión importante. Reunión sobre tus finanzas. De 2 horas, de una vez al mes. De todas las empresas. Y otra cosa, ¿qué emoción sientes cuando piensas en que tienes que sentarte a mirar tus cuentas? Es buena, pero porque realmente a mí me gusta tener el control de lo que está entrando y saliendo, pero es buena en el sentido de que, como a mí tampoco era algo que se me daba especialmente bien, y era ahí donde quería llegar, ahora hay una persona que esa parte la tengo delegada, y me gusta verlo todo ordenado y ver lo que está creciendo, lo que no, porque lo que me disgustaba era no controlarlo. Tener desorden y descontrol, y no saber dónde está yendo el dinero, y no saber qué beneficio estaba teniendo. Entonces, para mí esa era la frustración, y decidí, aunque fuese un gasto, convertirlo en una inversión, tener una persona que se le daba mejor, y en ese momento ya te digo que solamente por el hecho de saberlo te impulsa, para bien o para mal, para saber cómo es lo que está pasando ahí. Esa parte. Muy interesante. A mí es que lo que te digo es que cuando yo pienso en mirar cuentas sin mirar números, lo que siento es una pereza terrible. Terrible. La pereza que sientes cuando tienes que, yo qué sé, tenías que ir al colegio por la mañana temprano, pues esa misma puta pereza. Es normal. Ahora mismo... y hay que cambiar eso. Quien lo sienta, yo tengo mi trabajo y tengo claro que tengo que cambiar esa puta emoción. Y la emoción hay que cambiarla a través del para qué hago eso. ¿Para qué? Tío, yo quiero tener pasta porque yo quiero proveer a mi familia. Yo quiero que mi madre se pueda pegar un puto viaje a donde le salga de las narices y yo pagárselo. Entonces, ¿cómo me pone a mí la carne de gallina eso? O a mi mujer y decirle, cariño, toma, vete a comprar la comida, que ya es amante de los fermentos y todo, de la comida, la cocina, vete a disfrutar, a comprar comida o a hacer una formación de fermentados o lo que sea, ¿no? En referencia a esto, es una pregunta que se hace mucho, pero se hace como demasiado a la ligera, no se profundiza bien. ¿Tú realmente piensas, y hasta qué punto lo piensas, que el dinero
no es que dé la felicidad, porque dicho así es como que no, es cuánto ayuda el dinero a esa felicidad, a tu felicidad en este caso. A la mía en concreto, mucho por lo que te acabo de contar. Esta pregunta dependerá la respuesta siempre de a quién se la hagas, porque habrá gente que tenga otro tipo de relación con el dinero, le valdrá con mucho menos. Hay gente que hace virguerías con poca pasta y no quiere más y le vale, perfecto. A mí en concreto me apetece, por mi forma de ser proveedor y ser proveedor de toda la gente a la que está a mi alrededor. En este caso, como te digo, a mi chica, a mi madre, a mi padre, que son esas personas que me han dado la vida y que han cuidado de mí toda la vida, y devolverles ese favor en forma presencial, con mi presencia, con tiempo y con riqueza material. Y es que además tú con pasta compras tiempo. Y esto es súper importante, entenderlo. O sea, si tienes menos dinero, para ciertas cosas vas a tener que poner tu tiempo y al final trabajamos por tiempo, por unidad de tiempo. 1 hora, 10 euros. Eso es lo que vale tu tiempo. En el momento en el que tú eres capaz de que cada unidad de tiempo tuya no esté pagada por tiempo, sino por valor intrínseco, creativo, eres capaz de, tú en 1 hora, eres capaz de producir mucha más riqueza que cualquier otra persona. Por eso tu hora vale mucho más. Y eso te desapega directamente de la necesidad de tener que estar más tiempo trabajando para producir más riqueza material. Cuando puse el nombre a este proyecto y al podcast, vi claro que tenía que girar en torno a la palabra tiempo. Lo que descubrí es que siempre hablan de los pilares del amor, de la familia, del dinero, pero en el fondo, si te paras a pensar, si tú tienes salud, pero no tienes tiempo para disfrutar con tu salud, si tú tienes dinero, mucho dinero, grandes millonarios, pero no tienes tiempo para gastarlo con tus amigos o con tus aficiones o que sea, es decir, acababa llegando siempre al mismo punto. Entonces, pero a la vez, yo daba la vuelta muchas veces a esta pregunta, es, ¿el dinero da la felicidad o no? Pero si lo mirabas al revés era, ¿y si no tienes dinero? ¿Da infelicidad? Claro, preocupa no tener dinero, que va un poco por ahí. Yo doy fe de que eres una persona además súper generosa, pero claro, aparte de esto de proveer es ese estado de paz mental que te da saber Claro. que lo preocupante ha desaparecido, por lo menos en lo referencia a las facturas de la luz, a llenar la nevera, a la gasolina, a que si se te estropea la lavadora mañana puedes arreglarla. Ese punto creo que está muy ligado a esa paz, ¿no? Y que no se nos olvide una cosa, y es que cuánta riqueza eres capaz de generar habla de tu expansión como persona, más que de la propia riqueza que eres capaz de generar. Si tú eres capaz de generar más riquezas, que estás generando más valor. Correcto. Y si estás generando más valor es porque hay más personas que se quieren, que te compran, que te pagan por eso que tú estás haciendo. Es decir, estás dando un bien mayor al mundo, al planeta, a toda la comunidad de la que te rodeas y de la cual hay una competencia salvaje. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te conformas, estás siendo prácticamente una persona pusilánime en la misión del servicio al prójimo. Creo que te tienes que esforzar casi por un valor comunitario en cada vez ofrecer más y mejor valor. Y ojo, no más en volumen, más en calidad. El fontanero que va a la casa de la persona y le cambia el filtro de lo que sea, y cuando se va no te deja el charco con 4 pisadas en el suelo y el plastiquito del recambio, no, te ha fregado el suelo, te ha tirado a la basura el plastiquito y te ha dado un regalo de un, yo qué sé, de un tapón del desagüe del lavabo. Te lo ha regalado. Eso es extraordinario en servicio y en riqueza. Esa persona va a volver a ser contratada e incluso podrá subir el precio de su hora porque se lo merece. No hace falta hacer cosas extraordinarias. ¿Recuerdas cuál fue el momento en el que yo, por ejemplo, también vengo de una familia en la que no me ha faltado nunca un plato en la mesa, pero nunca hemos tenido tampoco dinero como para wow? Recuerdo mis primeras zapatillas de marca, las tuve en el instituto ya como algo espectacular, unas Nike, ¿sabes? A lo que voy con esto es que siempre pues, he vivido también con esto del sueldo de un trabajo básico, ¿no? ¿Cuándo recuerdas que hizo un clic en tu cabeza
este tema del dinero, de dejar de ver el dinero como un sueldo que yo voy, mi trabajo y tal. ¿Cuándo dijiste, o ese wow de decir, ostras, ¿y este dinero? ¿Cuánto dinero junto? No sé si me estoy explicando. Totalmente, no, y además lo tengo clarísimo. Dímelo tú primero. ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, no puede ser que yo tenga que vivir con esto? No puede ser que haya gente millonaria ahí fuera y que los demás, la gran mayoría, tengamos que vivir con una horquilla de sueldo de entre 1.000 a 2.500 euros. ¿Te acuerdas tú? Pero yo me refiero más a cuál fue el momento en el que en ese aporte de valor de repente te vino algo de dinero, o sea, te vino mucho dinero y de repente dijiste, wow, qué barbaridad es esta, ¿no? O sea, ese Cuando en el banco tuviste en el banco y dijiste, esto lo he generado yo. Ese susto un poco que yo incluso fue un poco susto sin darme cuenta también, fue un poco como estaba tan metido en la vorágine de aportar que cuando vino de vuelta fue un clic que para mí, yo lo que quiero llegar es que en ese momento se rompieron muchas barreras a mi alrededor y dijeron, el dinero esto es un engaño que te dicen de trabaja para un sueldo. ¿Por qué me tiene que decir algo alguien externo? ¿Para qué sueldo tengo que trabajar yo? ¿Cuál es mi tope que puedo dar yo si acabo de ver esto y lo he hecho yo solo? ¿Sabes a dónde voy? A mí, por ejemplo, y te respondo, a mí por ejemplo, fue en mi primer lanzamiento, que ahora no recuerdo en orden de fecha si fue el primero que hice contigo con Clubbell o fue el primero que hice yo con Ground, y ese fue un lanzamiento, ¿no? Donde, claro, entraba mucha gente, era un ticket ya medio alto, y fue de repente mirar a la cuenta, y fue un poco shock de decir, nunca he tenido en mi cuenta más de, pues en aquel entonces no había tenido en mi cuenta jamás más de 6.000 euros a lo mejor, y de repente tenía como dinero para vivir un año, y fue un shock. Para bien y o sea, sobre todo para bien, de decir, wow, esto es posible. Si estás aquí, tal, es real, ¿no? Totalmente. A ver, yo recuerdo la vez que más dinero de golpe ha entrado en mi cuenta, no en mi cuenta, sino en nuestra cuenta, fue con el lanzamiento. Los lanzamientos y este tipo de ventas masivas en corto plazo te hacen ver que se pueden realizar movimientos cortoplacistas donde entren inyecciones importantes de dinero y eso cambie tu percepción con el dinero. Sí, bueno. Entiendo, pero que no es cortoplacista porque si tú haces un webinar de un día con una formación y vendes de golpe, no es en ese momento. Llevas 10 años cosechando, regando esa semilla, está claro. Pero sí, en uno de los lanzamientos. Pero fíjate, te voy a contar de forma rápida lo malo que me ha traído ver la miel de los lanzamientos. Me gusta. Y es que y esto conecta con la vorágine de los lanzamientos, de gana no sé cuántos 1.000 euros en tan poco tiempo, con este método de lanzamiento tal, que esto se ve mucho en el mundo del marketing digital, y no tienes que ser un youtuber o no tienes que ser un influencer para hacer este tipo de cosas, está muy a la orden del día. Fue que basé prácticamente todas mis energías y la previsión de mis ingresos en los lanzamientos. Cuando te das cuenta que vives a costa de lanzamientos prácticamente, que tienes unos ingresos recurrentes más pequeños y que la mayor inyección económica está puesta en lanzamientos, llega un momento en el que si uno de esos lanzamientos no te va bien, pues estás con el culo en el aire. Y eso me pasó, eso me llegó a pasar, hasta el punto en el que dije, hostia, se me ha olvidado lo verdaderamente importante, que es el fuego lento, es el 1%, construye servicios recurrentes que te generen ingresos, como lo que sería el sueldo de tu empresa si fueras un asalariado, que es tu sueldo de todos los meses, que ese sueldo recurrente siempre sea en beneficio mayor, evidentemente, a los gastos que tienes en tu vida. En el que te apalanques, por así decir, para estar tranquilo. Estar tranquilo, ¿no? Tienes que tener un sueldo o varios ingresos que hagan que tú estés tranquilo, y a partir de ahí, como estás tranquilo, puedes poner energía y tiempo en inyecciones extraordinarias que hagan que estés mucho más tranquilo, más motivado e incentivado a construir nuevos emprendimientos. Ahora mismo, que además llevas muchos años en esto de los lanzamientos y demás, estás súper metido ahí, que si tuvieses que decir algo que estás viendo o algo que está cambiando o algo de lo que dirías, mira, para mí hay algo que
tienes que tener en cuenta siempre si te dedicas a este mundo de los lanzamientos o los infoproductos? O algo que te haya llamado la atención en el último tiempo, precisamente de esto, ¿no? ¿Estás viendo, está cambiando algo? ¿Hay algo que siempre funciona? A ver, yo creo que esto está cambiando constantemente, sobre todo porque estamos explotando muchísimo una vía psicológica a la que no teníamos al público acostumbrado. Hace 5 años hacías un webinar y te hacías millonario, y ahora haces un webinar y olvídate, invierte pasta y como no hayas creado marca personal y no hayas regado la semilla, te vas a comer los mocos. Entonces lo que yo creo es que aunque los lanzamientos van a seguir funcionando, cada vez más le van a funcionar exclusivamente a aquellos que tengan una marca personal sólida y que estén aportando valor constantemente sin esperar nada a cambio, día tras día. Y claro, yo me di cuenta nos dimos cuenta con Clapple, por ejemplo, pero yo me he dado cuenta con Experto en Descensos, la formación de entrenadores, que y puse una energía, puse un esfuerzo para hacer un lanzamiento, pero mucho esfuerzo en poco tiempo, y más o menos funcionó. Pero dije, la próxima no me pilla. Me voy a tirar desde este lanzamiento hasta el próximo, que es un año, colgando contenido de alto valor que podría venderse perfectamente, pero no lo voy a vender, voy a darlo gratis. Instagram, newsletter, artículos, etcétera. Y así va a estar un año, un puto año. ¿Y qué pasa? Casualmente, Haces el lanzamiento, ¡boom!, y vendes. ¿Por qué? Porque hay una ley que está, una de las leyes en el libro ay, no me sale ahora el nombre. ¿el poder? No, de persuasión, libro de persuasión, que es la ley de la reciprocidad, que es que cuando yo te doy un regalo a ti, tú de forma innata te vas a ver prácticamente obligado a devolverme otro regalo, a darme algo a cambio, ¿no? Si yo te digo gracias, tú vas a sentir la necesidad de darme las gracias de vuelta. Pero si yo te hago un regalo, ¿qué te pasa, tío, cuando alguien te hace un regalo por tu cumpleaños? Casi de forma innata dices, yo tengo que hacerle otro regalo a esta persona, ¿no? Entonces, claro, si tú te tiras un año haciéndole pequeños regalos o grandes regalos a tu comunidad, y esos regalos pueden ser más grandes o más pequeños de una forma, de un color o de otro, pero constantemente estás dando regalos, el día que saques una formación, la gente va a decir, hostia, te lo compro. Totalmente. Ya, no me lo vendas. Da igual, si llevas un año vendiéndomelo. Siempre pongo el mismo ejemplo cuando la gente hace la pregunta rápida, ¿no? De ¿cómo has hecho para este lanzamiento? Como buscando respuestas que digan que has hecho algo súper importante ese mes o esa semana, o que has hecho algo en ese lanzamiento. Y yo también me he dado cuenta de lo que has dicho ahora mismo. O sea, el éxito viene de todo el tiempo que has dedicado hacia atrás para que llegue ese día del lanzamiento, hagas una acción VSL, hagas un webinar, hagas tal. No va a funcionar, incluso aunque metas en marketing directo una salvajada de dinero, si la gente no has venido haciendo todo ese trabajo que has hecho. Víctor, por ejemplo, uno de los productos que acaba de terminar ahora mismo, ese lanzamiento de un curso que os diré que la currada que se ha pegado ha sido ¿Y que sigo? una locura. Experto en descensos para profesionales del mundo del running, del trail, o de personas que simplemente quieran aprender sobre biomecánica, sistemas energéticos y demás. Y precisamente he vivido muy de cerca eso que contaba, que le pasó el año pasado, y como este año, con ese goteo que podéis ver en sus redes sociales de Experto en Descensos, el contenido que hay, literal pizarra en mano, que es una barbaridad. Y es lo que al final acaba siendo el éxito. Cuando la gente me pregunta, lo decimos muchas veces, yo por grupo del Telegram, por Instagram, por el newsletter, todas las semanas, horas y horas y horas de trabajo gratis. Es decir, sin a priori nada. Claro, ese a priori es lo que dice Víctor. Cuando esa persona dice, wow, todo lo que aporta esta persona, cuando saque un curso, el valor tiene que ser descomunal. Si me está dando ya esto gratis aquí, ¿no? Y luego, ¿sabes? Una cosa más, Samu, perdona, que hacemos tú y yo las cosas, y todo ese que tenga gen kamikaze y emprendedor hace un nuevo proyecto, lo hacen hacer y quiere venderlo hoy, y que venderlo a gran escala, vender mucho, facturar mucho. Y eso creo que, bajo mi punto de vista, también es un error pensar que yo saco un producto hoy, un servicio hoy, y hoy lo tengo que vender, ya tiene que tener un éxito de la hostia. Y creo que tenemos que hacer el famoso
producto mínimo viable, es decir, eso mismo que tú vas a vender en el futuro, hacerlo en la versión más eficiente, más económica y más reducida posible, lo más pequeño posible, y lanzarlo para que se experimente, para que sea el público quien te diga me gusta o no me gusta, hasta aquí sí, hasta aquí no, y que sea un feedback constante donde, vale, tú lo lanzas y el público te lo devuelve con un feedback. Con ese feedback tú vuelves a rehacer las piezas y lo vuelves a lanzar. Y el público mismo es el que te va a estar hablando y te va a estar diciendo si funcionan o si no funcionan. Y que no pienses en el éxito que puedas tener en esta primera edición de tu formación, de tu curso, de lo que sea. Sí, estamos hablando de formaciones y cursos, pero da igual, piensa en un producto. Que el Clubbell mismo. Tío, ¿te acuerdas de nuestro primer Clubbell cómo era? Totalmente. ¿Y cómo es ahora? ¿Y qué ha pasado? O sea, diseño de los bordes, la imagen del logo, poco, el pero moldeado, poco a el poco, amarre, un pero 1% casi poco a poco lanzamos un producto mínimo viable con costes locos. disparatados, ganando cero, pero ha pasado 5 años, desde 4 o 5 años han pasado más o menos a día de hoy, y ya los costes van mejorando, el producto está mucho más definido. Lo que en aquel momento pensábamos no era en la venta del primer Clubbell, pensábamos en 5 años después, 10 años después, qué iba a suceder con ese producto que había sido retroalimentado entre el cliente y nosotros constantemente. Total. Si ahora mismo, Víctor, te quitan literal todas las empresas y te sueltan, por ejemplo, en Chile. Buena pregunta, ¿eh? Te sueltan ahí, con lo que sabes, eso sí. ¿Qué harías, una cosa que harías para generar ingresos rápidos? Estas preguntas hay que mandarlas antes, ¿eh? Tienes unos segundos para pensar sin ningún problema. Pues mira, lo primero que tendría claro... Y además la putada es eso, que te digo rápidos, porque si no dirías... Oye, Oye, mira, estás ahí, no tienes dinero, ¿qué puedes hacer? ¿Qué harías? Lo primero que tendría que ver es qué cosas he hecho. Vale decir que tengo un pasado, ¿no? Y que tengo una experiencia en algo. Estoy a cero, pero de repente he caído allí y tengo un baja y tengo unos conocimientos. Me he traído los conocimientos, ¿no? Sí, lo está en ese momento. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es apalancarme de dos cosas. Uno, de mi autoridad. No la autoridad desde un punto de autoritas, no desde el punto de vista de mira quién soy, porque, bueno, a lo mejor no me conocen, sí que puedo utilizar la autoridad con lo que se ve en las redes sociales y en Internet, esa autoridad está ahí, pero pensemos, vamos a ponerlo lo más difícil. Sí. No me conoce nadie y no existe Internet para que me puedan encontrar, pero sí tengo los conocimientos que tengo. Entonces lo que haría sería empezar a dar servicio de lo que yo soy bueno. Y que lo que yo soy bueno es haciendo entrenamiento y creando comunidad. Uno de mis puntos fuertes como persona es el carisma grupal. Entonces yo haría grupos de entrenamiento. Pero si me apuras, imagínate que no me he traído todos esos conocimientos de entrenamiento y voy con el flaseo de Men in Black que te hacían y te dejaban la mente en blanco. Creo que de forma innata, y es interesante hacer esta reflexión, ¿qué cosas harías de forma innata sin pensar tanto? Y yo lo que buscaría es cuáles son las necesidades de la cultura y de la sociedad en la que acabo de aterrizar. Y abriría mis ojos muchísimo a ver cuáles son esas necesidades. Si me haces pensar todavía más, mira, hay un truco que lo he usado para los clickbaits de las portadas de YouTube y todo esto, creo que podría ser interesante, y sería sobre las principales temáticas que busca la gente en redes sociales, que son mundo salud, mundo finanzas, ¿no? ¿Qué más? El mundo de la fiesta o los placeres, los pecados capitales, que la gente paga mucho por los pecados capitales. Coño, la pornografía es una de las industrias que más dinero mueve en el mundo, ¿no? Esos pilares, esas industrias, ¿qué preguntas harías tú en Google o en YouTube buscando información sobre eso que quisieran darte solución sobre lo que tú estás buscando de esa temática? A ver si podemos buscar un ejemplo. Sobre el mundo de la salud, ¿qué miedo es el que más mueve el mundo de la salud? ¿Cómo solucionar problemas intestinales?
¿cómo solucionar problemas intestinales? Bien, en cuanto estás metiendo esa consigna en el buscador de YouTube o de Google, te van a salir una serie de búsquedas asociadas que son la media de lo que busca todo el mundo, y eso son empresas, son negocios, son oportunidades donde tú puedes buscar soluciones. Y vamos al siguiente paso. Como no tienes ni puta idea de eso, cuando te salen esas preguntas que hace todo el mundo, buscas con esa pregunta los vídeos más famosos con más viralidad sobre esa temática. ¿Quiénes son los referentes sobre esa temática? Buscas 3, 4 y buscas sus redes sociales. Bien, pues con sus redes sociales ahora lo que vas a buscar, ¿cuáles son sus vídeos más virales? Que son precisamente más virales porque hay más público que está buscando eso en concreto. Me gusta. Un poco por esa vía. Me gusta. Esa búsqueda, además, eso es un truco muy bueno para gente además que está buscando crear un producto o mejorarlo. Esas búsquedas, hay además buscadores especiales en Google hoy en día de eso y te da unas pistas brutales. Lo has nombrado y cómo no va a salir Podcast La Hoguera. Aquí donde le tenéis al señor Víctor Tellez, ahora mismo está reventando ese proyecto a un nivel brutal. Ha generado un crecimiento brutal. Podcast La Hoguera, llevando un nivel de invitados sobre salud y sobre temas de los que yo digo picantes, de los que mucha gente les cuesta hablar. ¿Tú creías que ibas a crecer tan rápido el Podcast La Hoguera cuando tú empezaste? A ver, es que a lo mejor a ti te parece rápido, pero no ha sido tan rápido, ¿eh? Han pasado 2 años ya y pico. Y fíjate, otra de las cosas, hablo del Chollín porque le tengo reciente, la entrevisté hace una semana, menos de una semana. Una de las cosas que yo le decía, oye, tu talento, el talento que tienes, y decía, yo no tengo talento, tío. Me decía, llevo 30 años sacando discos como un cabrón, uno tras de otro, es decir, currando, picando ahí a fuego, ¿no? Entonces, tío, yo en el podcast llevo ahora 173 episodios, ¿son, Alex? Por ahí, 173 episodios, se dice pronto. Tú has salido en 2, creo, de los primeros, fuiste uno de los primeros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, mira, yo cuando empecé a hacer el podcast lo hice con la intención, no sabía ni que iba a ser un podcast. Quería hacer un espacio donde charlar sobre entrenamiento, solo de entrenamiento, ni salud ni nada, entrenamiento, biomecánica. Luego, y esto lo hice en Twitch, porque quería que fuera más un rollo directos y tal. Quería apostar por algo nuevo. Luego me di cuenta que era una mierda, una full. Había que ir al Mundo Podcast. Mundo Podcast y YouTube, que era donde se subía. Perfecto, pero te das cuenta que no tienes ni puta idea de hablar. No hablas bien, no vocalizas, no sabes expresarte. Tú escuchas y te das una pereza increíble. ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? Pues, oye, pues me escucho. Aunque me joda escucharme, me escucho. Aunque me joda verme, me veo. ¿Y por qué? Cada vez que me escucho y me veo en un podcast, me jode la vida, pero hago un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo cojo y me pongo a trabajar en él. Entonces, dentro del podcast han pasado 2 años, que es poco tiempo o mucho según con qué lo compares, pero la estadística está ahí. No sé si es el 80 o el 90% de los podcasts no han superado su 10º programa. Entonces, sí, real. Escuchan, ya está. Si, no tienes que ser un genio, solo tienes que repetir podcast, mirar tus puntos fuertes, mirar tus puntos débiles, potenciar los fuertes y los débiles, trabajártelos. Hay una cosa que decía MrBeast, que creo que en esto tiene mucho que decir, uno de los grandes referentes en este mundo, y decía, cuando la gente dice, wow, creo que quiero reventarlo, ¿no? YouTube, y decía, cuando llegues a los 100 programas, es muy raro que no te empiece a ir bien, Es decir, te está diciendo que consistencia, es más, el dueño de YouTube lo dice mucho, ¿no? Que no es el talento número 1 lo que premia YouTube, es la consistencia. Porque precisamente, ahora que voy empezando a entender cómo va funcionando, premia al que no falla, ¿no? Al que sigue ahí, porque solamente por repetición de que la gente seguirá consumiendo ese podcast, en este caso tu tipo de podcast, que es que le puedes ver hoy y verle mañana y verle pasado, ¿no? Pero para la gente que está ahí, porque hoy hay mucha gente además que se inicia en este mundo de los podcasts como crear una fuente nueva de ingresos. Ahora tú que ya sabes un poco cómo funciona esto, ¿podrías contarnos cómo funciona realmente o cómo se gana dinero realmente en YouTube? Cuando obviamente ya tienes obviamente hacer las cosas bien y tienes
un bagaje, una experiencia. ¿Cómo se cobra? Yo escuché, por ejemplo, a Ibai, que contaba una vez que sí, que ganaba de YouTube, pero que en torno a YouTube, el propio ingreso de YouTube era el más pequeño. ¿Puede ser algo así? A ver, No yo sabía. todavía no tengo las gafas de un youtuber que tiene millones de seguidores, no sé cuánta pasta ganarán ellos. Sí que con pocos suscriptores, que yo a partir de 30 a 50.000 suscriptores, empiezas a tener un ingreso majete de 500 a 1.000 euros. No depende directamente del número de suscriptores, sino depende de cuántas visualizaciones tengas y de la temática que estés tocando. Pero una cosa es YouTube, y otra cosa es podcast, porque creo que la mayor riqueza que te da el mundo del podcast, riqueza material, es primero que te obliga a conocer a personas nuevas. En el mundo del podcast, y más a día de hoy, que todavía está relativamente verde, pero ya está bastante explotado, los buenos entrevistados, las personas que son muy recurrentes verlas en podcast, ya están hasta los cojones de que les inviten a podcast. Para que una persona vaya a un podcast, tiene que tener un motivo detrás, y el motivo eres tú. Es las relaciones sociales. Cuando tu podcast trae constantemente a gente buena, es porque esa gente buena sabe que está yendo a un podcast de respeto. Está yendo al podcast de Samuel Torres. Yo no voy a tu podcast en sí por tu podcast, sino porque te respeto a ti. ¿Y por qué te respeto a ti? Porque te la has ganado. Porque has sido capaz de conquistar a esa persona como sea. Le has llegado a través de un amigo, ese amigo le ha hablado bien de ti. Eso es una riqueza muy grande, porque las oportunidades de negocio que vas a tener en tu carrera profesional, paralelas al podcast, van a estar muy directamente ligadas a las relaciones interpersonales que vas a hacer con invitados que vas a ir conociendo en el camino. Entiendo. Y que tú ves una gran riqueza del podcast, lo que hay alrededor, el entorno del que te va generando, ¿no? Es que al final tú no quieres traer a tu podcast a gente sí, que no tenga éxito, gente que no tenga valor, ¿no? Tú constantemente, y además, según vayas haciendo episodios, vas a conseguir acceder a personas más inaccesibles. ¿Qué tiene una persona inaccesible? Que su tiempo vale más. Total. Otra vez volvemos al tiempo. Hace poco que estábamos corriendo en la montaña, porque Víctor ahora vive en Andorra, en un sitio espectacular, y hace poco que, estaba aquí en Madrid y estábamos corriendo por la montaña, hablábamos de esto, de cómo está cambiando y cómo está creciendo el mundo de YouTube, tanto que el otro día anunciaban que YouTube ya ha superado a la televisión común en gente, en visualizaciones y demás. Entonces decías que lo estabas viendo claro, que querías virar atención y energía fuerte a YouTube. Si le tuvieses que decir a una persona que está ahí empezando a YouTube, ¿por qué motivos le dirías, oye, esto es una buena fuente de ingresos para si quieres poner foco? Luego otra, te he hablado de la riqueza intangible de la comunidad que tienes al conocer a personas, pero no hemos hablado de los sponsors y del dinero que hay. Antiguamente, la televisión, que tú salieras con un anuncio de tu empresa o de tu marca en la tele, eso era impensable. ¿Quién sale ahí? Pues empresas con mucha pasta, ¿no? Pues ahora eso es YouTube. Y si tú tienes un medio de comunicación, es decir, un canal televisivo dentro de la nueva televisión, las marcas van a venir y te van a decir, ¿cuánto cuesta un minuto de tu espacio con mi marca ahí puesto? Tanto, este es mi cachetoma, lo que sea. Claro. Y ahí es donde monetizas. ¿YouTube paga? Sí. ¿Paga bien? Sí. Olvídate, donde gana pasta el medio de comunicación de YouTube, medio de comunicación, ya sea de lo que sea, que no tienes por qué ser un podcast. ¿Sí? Puede ser un Ibai de la vida, ¿no? Coño, Ibai, tío, ¿tú has visto Ibai, tío? O sea, este pavo, con la Kings League, que el otro día no sé cuánto de verdad hay dentro de lo que dijo en este reel, pero me decía muy serio, que un partido de la Kings League coincidía con el Madrid-Barça de la Liga, y el propio Ibai había hablado con la Liga para decirles que cambiaran el partido de fecha a la Liga porque coincidía con la Kings League. No sé hasta qué punto esto era cierto. Sí. Sea más o menos cierto, sé que tiene una potencia, tiene un músculo económico. Está empezando a tenerse muy en cuenta, por así. Muy heavy, es la nueva televisión. Claro. Entonces, a ver, ahora,
No pienses en macro, piensa en el fractal, piensa en la fracción pequeñita. Vale, haces tu canal y ahora dentro de tu canal empieza a meterle todos los días. Peña, tío, como aquí un saludo a un tío blanco hetero que le esté entrenando, que todos los días sube su vídeo, es su trabajo, claro, si tú lo ves. El problema es que no nos han enseñado de qué van esto de las redes sociales y ha entrado en nuestra vida como si fuera un hobby, pero no, esto es un trabajo. Y si es tu trabajo y si quieres dedicarte a ser youtuber, pues todos los putos días te sientas, creas tu contenido y lo subes. Todos los días. Un año así, Samu, tienes un canal potente y 5 años después tienes sponsor soltándote talegos. O sea, que crees más que una persona que esté empezando un canal de YouTube, crees más en que sea constante y, como me gusta a mí mucho más la palabra, consistente, más que tengas el mayor talento de la historia. Total, no, y que no tengas una infraestructura, un backup de la hostia, un setup, perdona, de la hostia, no te hace falta tanto eso. Ahora, eso sí, tienes que ser inconformista. Cada episodio que saques o cada capítulo tienes que mirarlo de forma crítica y decir cómo lo mejoro un 1%, es lo mismo que las empresas. Yo soy obsesivo, te lo puedo decir, Alex, tengo un nivel de obsesión con el podcast que cada pequeño detalle digo, hostia, esto no puede ser, ahora hay que mejorar un poco más. Por ir rematando, ¿cuánto dirías que hoy es Víctor Téllez dueño de su tiempo? Del 1 al 10. 0. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos si estamos en dueño de tu tiempo? Esto precisamente es real y me gusta porque... 0 no, pero del 0 al 3. Entiendo, o sea, te pones un suspenso sí. en no un suspenso, me pongo estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo. El crecimiento, tú sabes que no es lineal, vale. Es exponencial. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno parte desde un punto personal. Y después de esta respuesta es, ¿cómo visualizas al Víctor que se pondría un sobresaliente en ser dueño de su tiempo? ¿Cómo sería esa vida o ese día de Víctor, ¿no? O esa semana de Víctor? ¿Cómo le visualizas? Pues con la misma energía de emprendedor, de querer ayudar al mundo con ideas, porque soy un ideólogo, tengo unas ideas creo que muy chulas, pero sin la presión financiera que hace que uno tenga que estar sacando trabajo sin prestarle la atención y el tiempo suficiente a la parte creativa que tanto a mí me hace expresarme en mi máximo apogeo. Y es la rueda de la rata, es la eterna rueda de la rata. ¿Cómo haces, cómo aprendes para que... El resumen es, crea ingresos recurrentes que tengan beneficios de forma permanente, para que tú esos beneficios los puedas ir metiendo también en inversión, hagas movimientos inteligentes, no hagas cosas extrañas, crea valor para que ese beneficio cada vez sea un 1% más grande, y que esto parece, este es el resumen teórico, qué fácil, qué bonito, es difícil, pero lo que no es difícil es hacer la cuenta que tú decías, la cuenta de la vieja, beneficios, gastos. Beneficios, gastos, o sea, ingresos, gastos, el beneficio, esa horquilla, si no eres capaz de hacer que entre más dinero, pues entonces rebaja gastos, tío. Hay algo que siempre me gusta sacar en esta entrevista porque quiero que esa palabra o esas palabras las metamos en conversaciones que parece que son tabús o parece que son de millonarios y no lo veo así. Entonces me gustaría preguntarte porque es la palabra o las palabras libertad financiera, ¿no? Para mí creo que es algo que, como siempre además lo nombro, me gustó mucho cómo lo planteó Tony Robbins en diferentes escalas. Hay como diferentes niveles de libertad financiera. Está la libertad financiera de base, que es la que cubre tus gastos, a la que eso está cubierto. Luego habría otros niveles cuando ya cubre pues más placeres, ¿no? De los que te gustan, pero también los tienes cubiertos. Pero claro, esa libertad financiera es real cuando ese ingreso llega sin que tú estés trabajando, ¿no? Entonces, esta pregunta la hacen muy bien cuando tú, Víctor, ahora mismo, si parases, ¿estarías al nivel de poder parar un mes de trabajar y tendrías esa libertad financiera, al menos de decir, oye, yo paro un mes de trabajar y tengo ingresos recurrentes para cubrir esos gastos? No en ingresos recurrentes. Yo lo he conseguido a nivel de ahorros
Para que yo haber conseguido ahorros es un gran trabajo en mi parte personal. He hecho un movimiento, he hecho un cambio de vida, me he ido de España, me he ido a Andorra a vivir y llevo un año con un nivel de inversión económica altísimo que no podría haber hecho frente si no hubiera hecho un gran trabajo previamente durante todos estos años atrás. Entonces, todo el trabajo, o sea, hay una cosa que es el ingreso recurrente, que es lo que acabas de explicar a la perfección, y precisamente es uno de los puntos en los que yo en concreto ahora me tengo que poner a trabajar más fuerte, porque aunque tengo, de nada vale que factures. Yo facturo 500.000, yo facturo 1.000.000, sí, pero ¿cuántos gastos tienes? Que es lo que me pasa a mí. O sea, yo tengo ingresos recurrentes fuertes y gastos recurrentes fuertes. La neta, 0. Esto es algo súper importante. El otro día, además, se lo escuchaba un gran referente y decía, vale, que tú tengas la capacidad de un momento puntual generar X puede ser relevante, pero lo relevante es, ¿eres capaz de repetirlo en el tiempo constantemente? Una vez cada 6 meses, una vez cada año, si hablamos de un lanzamiento. O realmente tiene, no más valor, pero en esto de la libertad financiera, que tengas un sistema de pequeños ingresos recurrentes que hagan que por lo menos esa base que decimos de tus 2.000, 3.000 euros que cubran tus gastos, lo tengas tan asegurado que puedas trabajar en esa parte que dices tú que te gustaría, creatividad, nuevos proyectos, emprendimientos, tal. O sea, me parece súper importante, ¿no? Esto que se entienda, porque mucha gente desde fuera se ve atraído por, wow, he facturado tal, claro, pero lo que no te cuentan es, ¿tienen el proceso y los sistemas creados para que se vuelva a repetir? ¿Con cuánto esfuerzo? ¿Tienen que estar luego todo el año a pico pala siendo esclavos de su propio negocio, ¿no? Porque esta también es algo que lo explica muy bien. Mucha gente monta su empresa para autoemplearse, pero sigue siendo un empleado. Claro. No es ese emprendedor ni empresario. Por eso ahí la clave y que van a tener todos tus seguidores en siguiéndote es aprender a hacer emprendimientos donde tú no tengas que estar detrás. Y hay muchas vías hoy con el mundo digital con las que se puede hacer. Al final, las redes sociales nos ayudan, el correo electrónico nos ayuda, tú puedes hacer paquetes, infoproductos que los pones a la venta y ya solo los tienes que promocionar. El propio hecho de promocionarlo es tiempo también, es trabajar para ello. Pero el ratio trabajo y beneficio te sale a compensar cuando tu esfuerzo ya no está puesto en la logística de creación del producto y está más puesta en el sistema de cómo vendo este producto, estrategia y demás. Hay una pregunta que creo que también les interesa mucho a todos los que nos te están viendo y es, Víctor, allí en Andorra, ¿cómo es un día de Víctor productivo? Porque esta palabra también, que está muy ahí tergiversada quizá, yo veo la productividad como ser una persona eficiente, que aprovecha el tiempo que dedica, sea a trabajar, ¿no? Para acercarte a esa libertad, para acercarte a ser dueño y decidir, ¿no? Cómo usarlo. Entonces, un día en el que tú dices, oye, mi día productivo o mi día ideal es algo así. Esto va a depender nuevamente de la energía de cada persona cuando cada uno tenga su punto más de creatividad, de hacer cierto trabajo, de en qué momento te apetece o sientes que necesitas más hacer ejercicio y cómo te afecta el ejercicio, ¿no? Pero son cosas que tienes que tener en cuenta. ¿Qué cenas? ¿A qué hora cenas? Porque eso va a afectar directamente a tu claridad mental de la mañana siguiente. Y si tú a la mañana siguiente quieres levantarte temprano o a la hora que sea y estar creativo para hacer X cosa con el ordenador, ese día no lo vas a conseguir, vas a estar más disperso e incluso vas a tener más tendencia a la dopamina. Te estoy describiendo a Víctor Tellez, ¿vale? Sí, no, pero está muy bien que has empezado del día con el día con la noche de antes. Me parece súper clave. Súper importante. Entonces, cuanto antes acondiciones esto que estamos haciendo ahora ya con los focos, no nos ayuda mucho, pero yo tengo mis blue blockers de Ruanova Health, ya meto la cuña con el código hoguera. Entonces, no, lo que quiero decir es que es súper importante que la morning routine empiece la noche de antes. Es muy importante. No se hace la idea a la gente, tú sí lo sabes, la importancia que tiene que bajes revoluciones cuando toca bajar revoluciones y que descanses bien. Para que descanses bien tienes que intentar que no haya mucha luz artificial, etcétera. Que cenes
lo más alejado del sueño posible y a ser posible que no cenes mierda, ¿vale? Que no cenes comida de mierda. Pero luego hay otra cosa que tú dices mucho que me parece súper importante y es que la línea de temática homogénea que trabajes al día siguiente no sea muy dispersa. Es decir, la temática que vayas a coger el día siguiente sobre el trabajo que vayas a realizar, es que, a ver, estoy hablando con términos de personas que tienen 100.000 tipos de vías, yo creo que de vías de negocio. Tú tienes diferentes proyectos. Exacto. Y dices que atiendas a cuál te pide más. Pero organízate, ¿no? Organízate, pero lo que vayas a trabajar al día siguiente, que sea homogéneo, una misma temática, que sea del mismo emprendimiento, de la misma empresa y del mismo trabajo. Si vas a escribir porque estás escribiendo un libro, ese día escribes solo el libro, o al menos en bloques, desde la mañana hasta el mediodía. Y del mediodía a la tarde haces otra cosa. Yo personalmente creo que por la mañana es el momento, casi para todo el mundo, o ya sea de leer, o ya sea de escribir, o ya sea de aprender. Ese es el momento por la mañana. Luego, ya depende de la persona si te quieres ir más a la tarde o al mediodía, pero en el momento en el que haces ejercicio físico, hay una especie de cambio bioquímico en el cerebro donde te vuelves mucho más comunicativo, mucho más hacia afuera, y debe ser por las endorfinas y por todo lo que se genera en el cuerpo cuando haces ejercicio, pero no sé si a ti te pasa, que entrenas y luego te dan ganas de hacer una historia en Instagram y te vuelves más parlanchín, ¿no? Entonces, creo que la tarde es un momento más de divagar, es un momento más como lo que estamos haciendo, es más de bajar revoluciones, de reflexionar, de divagar, de contar, de ir hacia afuera. Y por la mañana es un momento más de ir hacia adentro, de pensar, de reflexionar hacia el conocimiento, de escribir, de crear proyectos, y depende, por supuesto, de la persona. Digo esto porque el ejercicio físico debería estar en tu vida. Si no está el ejercicio físico en tu vida, es cuestión de tiempo que tengas que meterlo, pero el ejercicio físico para mí significa un cambio de energía en el día. Entonces, en el momento en el que lo pongas, va a significar un cambio completamente en el tipo de actividad en el que vas a estar más cómodo. Al menos para mí así lo es. Por eso yo, fíjate un detalle, y ya con esto cierro el pico. Yo hasta que entreno no como, o sea, hasta después de entrenar no como, ¿vale? Lo siento así. Pero no puedo entrenar más allá de las 2 de la tarde. Si me voy más allá de las 2 de la tarde, luego entreno y estoy fulminado y se acabó el día. Pero si entreno entre la 1 y las 2 de la tarde, puedo entrenar, luego comer y seguir con una energía muy potente. ¿Por qué? Porque entreno en ayuno, porque he fulminado todos mis depósitos energéticos. Si me voy muy tarde, a nivel mental, fundes los depósitos energéticos. Si luego le metes entreno junto con el ayuno, etcétera, te cargas al cuerpo. Tienes que encontrar tu punto de equilibrio. Ostras, me ha parecido brutal, ¿eh? O sea, lo de el cómo lo has contado, ha habido un punto incluso que yo no me había planteado, pero me he visto totalmente reflejado. En, como has dicho, de la mañana más hacia adentro, la tarde más hacia afuera. Me siento totalmente reflejado. No sabía cómo explicarlo, pero me pasa igual que creo que todos estamos de acuerdo cuando la gente dice, buah, entreno y me voy a trabajar con una energía. Sí, es cierto, pero yo me pasa igual. Cuando como, que intento que sea antes, o sea, cuando entreno, que intento que sea antes de las 3 o las 4 del día, después las tareas que son más de foco, concentración en algo tal, me cuesta más. Pero también es cierto que el día, si yo tuviese que añadir algo que me ha ayudado mogollón a esto, es empezar el día desde la calma y no desde el acelerón, y ir entrando en la mañana. En la mañana me refiero a de 11 a 1, ahí es donde noto un foco brutalísimo, pero me ha gustado mucho y creo que la gente se va a ver reflejada en esto que has dicho, de esta mañana más hacia adentro y luego más hacia afuera, que me he visto súper reflejado. Me mola mucho. Esto lo cuenta mucho también Phil Hugo, y en cierto modo también lo escuché de él y resonó mucho conmigo, ¿eh? Y él lo cuenta igual. Él, el creador de contenido, si tú estás pensando en crear contenido, tiene mucho sentido por la mañana estructurar un guión de lo que quieres contar, pensarlo, contrastar ideas y tal, lo creas, lo preparas, lo matizas, lo tienes todo listo,
te vas a entrenar, te revientas y luego te pones el micro y lo vomitas. Y luego lo que has dicho, que el otro día mandé la newsletter, creo que antes de ayer, el tema de los bloques. A mí en concreto, y repito, no es que tenga que ser la mejor opción, pero estoy totalmente de acuerdo que máximo bloque por la mañana y bloque por la tarde. No más de un bloque en la mañana, no más de un bloque por la tarde, por el tema de además toda esta pérdida de la atención constante. Me he convertido en una persona mucho más productivo, que a la vez me hace tener más tiempo libre, que muchas veces la gente está cogiendo como manía por el abuso de la palabra productivo como si fuese hacer muchas cosas, y no es hacer muchas cosas, es hacer una eficiente para que te permita tener... ¿Tú coges el móvil por la mañana? No, porque me he puesto como una norma. Es que Lo hacía, es fundamental. lo Yo hacía. me cuesta la vida, pero creo que es fundamental que respetes el espacio de la mañana sin tocar el móvil. A mí he de decir que me ha cambiado, iba a decir la vida, pero puede ser, sí, incluso la vida. He empezado a ser muy consciente de lo del móvil, empecé a trabajarlo hace meses cuando empecé a ver esto de que te metes en el móvil y ves las horas de uso, ¿no? Y partimos de la base de que tú y yo usamos también redes como parte de trabajo, pero aún así no es excusa, no quise cogerme esa excusa, vi que eran muchas horas y no quería ser esa persona. Entonces, la mañana, no sé si os veis reflejados en esto, pero a mí yo me levantaba y hacía así al móvil de manera innata, no para apagar la alarma, para leer. Entonces, ¿qué pasa? Empezaba a leer WhatsApp, a leer tal, y mi cabeza empezaba a irse. Pero es que incluso lo del WhatsApp me he puesto muy serio con ello y estoy empezando a fijar horas del día para responder WhatsApp. Sea de quien sea personal, sea familiar, obviamente familiar siempre vas a estar ahí, ¿no? Pero es que no puedes porque... Es que es importante es muy importante esto que estás diciendo porque, y a mí me pasaba, ¿te crees que las redes sociales es Instagram? No, WhatsApp es otra red social. WhatsApp es impresionante porque tú, claro, te autoconvences de que no es trabajo. Y que no estás divagando y que no estás perdiendo el tiempo en WhatsApp. Es brutal, es brural. Pues muchas gracias por compartir esta rutina. Y tienes que enseñar a tu comunidad que no vas a contestar rápido. Incluso habrá gente que se cabree, ¿eh? Hay gente que le sienta mal de por qué no me has respondido. Sí. Pero tú fíjate a dónde hemos llegado, ¿eh? Y tú sentirte mal por no contestar. Claro, es brutal, es brutal. Sí. Pues vamos a rematar, Víctor. Me gustaría que a ese Víctor que nos contabas al principio del podcast, el del primer trabajo que no me acordaba yo, el de descargando camiones 5 de la mañana, que te dormías en el baño. Yo que iba a cagar, me sentaba y a dormir. Fuese a cagar ese Víctor y se quedase dormido, le llamases a la puerta y dijese, oye Víctor, soy el Víctor de aquí a unos años, tengo varias empresas. Quiero decirte esto para que todo el camino te sea un poco más fácil, o por lo menos tienes que saber esto que te voy a contar. ¿Qué le dirías? Porque claro, estaría asustado, estaría diciendo, wow, esto es un castigo, esto es el trabajo, ¿no? Lo que has dicho antes. ¿Qué le dirías ahí? Que es muy bonito trabajar para uno mismo, tío. Trabajar, matizo, con uno mismo. Que es muy bonito trabajar con uno mismo para servir a los demás. Y no es tan bonito trabajar para otros y no con uno mismo, porque tú puedes trabajar para otros contigo mismo y sentirte también fructífero y sentirte valorado. Pero es muy bonito trabajar con uno mismo, explotar las virtudes que tú mismo tengas para ponerlas al servicio de los demás, y que merece la pena, sin duda, merece la pena explotar al máximo tus recursos como ser humano, que para eso has venido aquí, para sacarte el máximo partido. ¿Y para qué si no te vas a levantar por la mañana con ilusión y con energía? ¿Con qué energía te levantas cuando te levantas sin tener un sentido hacia dónde remar? Yo creo que me voy a ver este podcast un par de veces porque de verdad que me ha hecho mucha ilusión. O sea, para mí son temas que hablo mucho con él, pero hoy han salido aquí cosas absolutamente brutales. Ojalá yo hubiese puesto la tele en 2013 y hubiese visto esto, porque por lo menos me hubiese querido parecer un poquito a Víctor. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Para mí también, tío. Me he sentido muy bien. Debe ser que siempre soy yo el que entrevista, hoy me han entrevistado a mí, y una de las cosas que siente el invitado es que su ego se engorda mucho porque le preguntan mucho sobre su vida y uno se cree muy importante. No somos tan importantes, pero yo hoy me he sentido muy importante, y eso es gracias a ti. Creo que has hecho una gran entrevista, siendo de las primeras.
Sí. Y seguro que Dueño de tu tiempo de aquí a 5 años, tío, lo va a estar petando. Muchas gracias, tío. Muchas gracias y ya sabes, si te gusta y quieres que vengan gente con este calibre, pues nada, dale a suscribirte que yo voy a hacer todo lo posible por traerte lo mejor. Nos vemos.